Buenas tardes. Tiene la palabra doña Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos al Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, José Tobar, director del Centro Sefaraz Israel, Cecilia Levit-Kaller, coordinadora del programa para educadores de Yad Vashem España, Denise y Sonia Papo, especialmente bienvenidas. Este martes 27 de enero tuvo lugar en el Senado el acto de conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. No pude asistir porque ese mismo día se celebraba el Pleno del Ayuntamiento, que es absolutamente inexcusable para mí. Sin embargo, 2 días después me puedo sacar la espina presentando a Denise Papo, superviviente del Holocausto, y a su hija Sonia Papo, en el marco de los encuentros alrededor del Día Oficial de la Memoria del Holocausto. Fue un 27 de enero, en 1945, cuando fue liberado el campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas judías. Hoy presentamos a Denise Papo, superviviente del Holocausto, y a su hija Sonia, en el marco de unos encuentros que nos tienen que ayudar a mantener viva una memoria que debe perdurar por los siglos. Este acto, organizado por el Centro Sefaraz Israel, se celebra aquí, en el Palacio de Cibeles, como muestra del deseo del Ayuntamiento de Madrid de que las barbaridades cometidas contra el pueblo judío no sean nunca olvidadas. Por desgracia, la historia que se nos cuenta hoy es la historia de miles y miles de vidas. La historia de Denise Papo y de su marido Víctor, marcadas por la persecución nazi, el exilio, la clandestinidad y la reconstrucción de la vida tras la guerra. Por fortuna, en este caso los nazis no consiguieron su objetivo. Su historia, conmovedora, terrible, es también ejemplar y se relaciona estrechamente con nuestro país, pues la familia Papo era de origen sefardí. En esta historia, por supuesto, hay villanos, pero también hay héroes, como el diplomático español Bernardo Rollán, que desde el Consulado Español de París ayudó a la familia a escapar de Francia para acabar reagrupándose en Barcelona. El encuentro que tenemos hoy se inscribe en el compromiso del Centro Sefaraz Israel con la memoria, la educación en derechos humanos y la prevención del antisemitismo y los crímenes de odio en nuestra sociedad. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, esto sigue siendo necesario. Hace unos días hemos visto cómo se profanaba el cementerio judío de Barcelona. Casos así, desafortunadamente, hacen necesarios encuentros como el de hoy. Este mismo martes, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales publicó, coincidiendo con el 81 aniversario de la liberación de Auschwitz, un informe que denuncia que el 96% de los judíos europeos siguen sintiéndose discriminados en sus países. Denise y Sonia, es un gusto teneros aquí para que nos habléis de vuestra experiencia y es una suerte que podáis hacerlo. Contáis con nuestra simpatía y nuestro afecto, contáis con nuestro apoyo y sobre todo con nuestra admiración por vuestro esfuerzo en contribuir a la lucha contra los crímenes de odio que parecen estar resurgiendo en todo el mundo. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí, bienvenidos a todos y gracias por vuestro ejemplo, vuestro valor y vuestra entereza. Bienvenidos. Tiene la palabra don José Tobar, director general del Centro Sefaraz Israel. Muchísimas gracias, señora delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz, superviviente del Holocausto, Denise Papo, estimado público asistente, amigos y amigas. Para mí es un auténtico honor presentar este acto tan emotivo para el Centro Sefaraz Israel y que forma parte de los actos de conmemoración en torno al Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad.
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid, a la Delegada de Cultura, por la cesión de este magnífico espacio, la Caja de Música, y por el compromiso permanente que el Ayuntamiento mantiene con el Centro Sefarad Israel, no solo en calidad de miembros del consorcio, sino también por su apoyo constante a nuestra labor de diplomacia pública con actos como este. Como saben, como ha señalado la señora delegada de Cultura, el 27 de enero fue el día de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y fue la fecha elegida por Naciones Unidas para recordar a los 6 millones de víctimas judías que fueron objeto de la barbarie antisemita perpetrada por el régimen nazi. Precisamente el pasado martes, día 27, celebramos ese acto de Estado solemne al que se ha referido la delegada, que se viene celebrando ya desde hace décadas, desde que se creó el Centro Sefarad Israel en 2006, y que, en nuestra opinión, resulta absolutamente esencial para expresar el compromiso unánime de las autoridades, de la sociedad en general, en la preservación de la memoria del Holocausto. En él se unen las fuerzas políticas, la sociedad civil, los representantes de los colectivos que fueron perseguidos y exterminados por el régimen nazi, comunidades judías, el pueblo gitano también, representantes del exilio republicano, personas con discapacidad, homosexuales y otros grupos minoritarios que fueron perseguidos, y todos unen sus voces, todos unimos nuestras voces para decir que el recuerdo de la Shoah es una responsabilidad ineludible para toda sociedad democrática como la nuestra. Un recuerdo que tiene que ser transmitido a las siguientes generaciones por medio de la educación y el cultivo de la memoria. Y este es un deber que nos obliga a todos, sin distinción de ideologías o interpretaciones, y que además implica proteger la memoria, evitar la trivialización de la Shoah, su distorsión o su relativización. Recordar esto implica también renovar nuestro compromiso ético de resistencia ante la constante amenaza de las involuciones democráticas y ante momentos como el que estamos viviendo en todo el mundo, también en España, de auge del deleznable fenómeno del antisemitismo. Por eso hoy celebramos también un acto que tiene el mismo significado simbólico y la misma emoción que este del Senado al que nos hemos referido, pero en el que queremos que el público madrileño, ustedes, que siempre son tan receptivos a las convocatorias del Centro sobre la Shoah, pueda escuchar el testimonio de vida de Denise Papo y su hija Sonia en un ambiente algo más distendido. Además, tenemos la suerte de contar con Cecilia Levitt, que es una profesora especialista en la enseñanza del Holocausto y que va a conducir este encuentro aportando su gran conocimiento. Muchas gracias, Cecilia. Créanme si les digo que esta sesión va a ser conmovedora por la historia de supervivencia de Denise, de su hermana Agnès y su familia, pero también por la importancia y por el alcance del mensaje que nos va a trasladar, que es un mensaje de esperanza y reconciliación, pero que también reivindica con convicción la necesidad de que las nuevas generaciones no olviden, porque es la única forma de evitar que ese horror que ocurrió hace ya algo más de 80 años vuelva a repetirse. Para finalizar, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a Denise Papo y a su maravillosa familia, que han hecho todas un gran esfuerzo viajando desde diferentes lugares, algunos de la geografía española, otros más lejos, de Estados Unidos concretamente, para estar toda esta semana en Madrid con nosotros en diversos actos y encuentros. Y finalmente querría invocar las palabras de Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, cuando decía: aquel que escucha a un testigo se convierte en testigo. Tomando esas valiosas palabras, les insto a todos ustedes a ser testigos, todos ustedes, todos nosotros, de la historia de supervivencia de Denise, pero también de su esperanza, para que las atrocidades de la Shoah no se repitan nunca más y gracias a testimonios como el suyo podamos construir un mundo más justo, más tolerante y más igualitario. Muchas gracias y, Cecilia, dejo la palabra para ti. Muchas gracias. Creo que tenemos que ser conscientes del privilegio que tenemos de estar aquí escuchando a una sobreviviente de la Shoah. Privilegio para mí por poder hablar con vosotras directamente, contigo, Denise. Gracias. Y estamos en una semana, como dijeron recién, muy intensa de actos sobre la memoria y vamos a crear, como le dije a Denise, un espacio
distendido, yo quiero que te sientas cómoda, Denise, tranquila. Y vamos a empezar sobre todo con tus orígenes, como a mí me gusta siempre, ¿no? Antes de la guerra, antes de la Shoah. Yo quiero que nos cuentes orígenes de tus padres, tal vez de tus abuelos, de dónde eran, costumbres familiares, modo de vida, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Y es probable que a medida que tú nos cuentes, yo por ahí te interrumpa y te haga alguna pregunta estupendo. O alguna sugerencia. Me parece muy bien. ¿Vale? Y luego más tarde ya vamos a escuchar a Sonia, que es la hija, que nos va a contar la historia de su padre, que es una historia sumamente interesante también. Así que muy adelante. Bien. Pues empiezo. Buenas tardes a todos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y voy a empezar con mi historia. A mí todo el mundo me conoce como Denise Papo, pero es mi nombre de casada. Mi nombre de soltera es Denise Berger Kornfeld. En realidad es un nombre un poco bucólico, porque berger en francés significa pastor y Berger en alemán significa hombre de la montaña y Kornfeld es campo de trigo. Y curiosamente mi abuelo materno importaba trigo en Polonia. Bueno, esta historia que cuento es una historia doble en realidad, porque también es la historia de mi hermana gemela, una querida hermana, que nos dejó hace unos 7 años más o menos. Y entonces también su historia, porque como gemelas crecimos juntas y tuvimos las mismas vivencias. Perdón, voy a beber un poco de agua. Bien. Pues vamos a empezar por la historia de mi padre. ¿Vale? Luego de mi madre y luego nuestra historia, cómo se desarrolló. Mi padre nació en Polonia, en Drohobycz, un pueblo, bueno, no era un pueblo, era una ciudad importante porque habían refinerías de petróleo allí y era bastante importante. Yo siempre pensaba que era un pueblo, pero no era un pueblecito, un setele, como se dice en yiddish, sí. ¿No? Bueno, entonces allí... esto era en la región de Galicia, no Galicia, Galicia. Es una región como un poco saltarina porque perteneció a muchos sitios. Perteneció al Imperio Austrohúngaro, perteneció a Polonia, Alemania y ahora actualmente pertenece a Ucrania. Bueno, nació allí una familia más bien modesta. Su padre se llamaba Kalman, su madre Taube, que en yiddish significa paloma. Tenía 2 hermanas, un hermano Yosef, 2 hermanas Golda y Rivka. Toda esta hermosa familia fue totalmente exterminada en el gueto de Cracovia. Lo supimos mucho más tarde. Por internet lo supimos, porque mi padre falleció sin saber dónde habían fallecido sus padres. Bien, pues mi abuelo materno era negociante en ganado. Yo la verdad no lo comprendía muy bien, pero luego me explicaron que Polonia es un país muy llano, o sea que hay pastos magníficos y crían a mucho ganado allí. Bueno, entonces mi padre creció en esta familia, una hermosa familia, muy unida, y cuando tuvo la edad de ir a la universidad, no pudo ir porque la universidad estaba vetada para los judíos, o sea, había número clausus pequeñísimo. Tuvo que marcharse a Viena, y ahí se quedó unos años a Viena estudiando, y se graduó como ingeniero químico. De ahí pasó a Alemania y se especializó en curtidos. Trabajó en una fábrica de curtidos. Curtidos de pieles, pero no pieles de cuero, pieles de peletería. Bien, ¿quieres interrogar con más? Sí, yo quería hacer solamente esta salvedad muy importante que no la quiero dejar pasar por alto, que dice el numerus clausus,
¿no? Que su padre no puede estudiar en una universidad. John Estamos Weir. hablando aproximadamente de 1920, 1922, 23, ¿no? Donde no los judíos desarrollan su vida en Polonia de una manera muy rica, muy diversa, pero ya en esta época tenemos una crisis económica muy grande y, sobre todo, comienza un antisemitismo bastante voraz y no se le permite a todos los judíos el ingreso a la universidad. Esto me parece un dato importante y es por eso Claro. que la familia de tu padre decide que vaya a estudiar a Viena. Exacto. Bueno, hablemos de mi madre ahora. Mi madre también nació en Polonia, en Galicia, pero por una serie de circunstancias se crió en Danzig. Danzig era una ciudad independiente, más bien alemana, o sea que ella hablaba un alemán perfecto. Mi madre tuvo una juventud muy buena, pues bailaba el French Cancan en la playa en los años 1925 allí, y era una mujer muy hermosa, era muy guapa. Ganó concursos de belleza en Polonia. Era francamente, todas las madres son guapas cuando son jóvenes, pero la mía era especialmente guapa. Y bueno, eso es la historia de mi madre. Tuvo una juventud muy buena. Mi padre menos. Total, volvamos a mi padre. Mi padre, después de sus estudios en Viena, se marchó a Alemania y ahí trabajó en una fábrica de curtidos. Se especializó en curtidos de pieles de abrigo, no pieles cuero, sino pieles para pieles de abrigo, de peletería. Y se volvió un gran técnico. Bien, de Alemania pasó a París, también trabajando en el mismo sector. Y ahí se quedó unos años. Bien. Conoció a mi madre en París, porque la familia de mi madre también emigró a Francia cuando fue la gran crisis económica de 1929 de los Estados Unidos. También afectó muchísimo los países de Europa central y oriental, mucho. Entonces, muchos emigraban a Francia. Pero había otra razón. Francia era un símbolo de libertad. Liberté, égalité, fraternité. Todo esto era muy importante para la gente que venía de Polonia, de Rusia o de aquellos países. Francia era como el Perú. Claro, como el país de los derechos humanos, ¿no? Exacto, el país de los derechos humanos. La Revolución Francesa, todo esto era para ellos así. Luego cambió mucho, la verdad. Bien, mis padres se conocieron, en París, se casaron en 1933 y en 1937 nacimos las gemelas, mi hermana Agnès y yo, Denise. Y ahí, pues, nos quedamos en París unos 2-3 años. Pero entonces se declaró la guerra. En 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes invadieron Polonia y la Segunda Guerra Mundial empezó. Y tenían familia en Polonia que había quedado. Claro. Estimo, ¿verdad? En aquel entonces, porque tu sí. padre y tu madre en París, pero seguramente hay familia que Toda queda... la familia se quedó en Polonia. Okay. Familia, seguramente primos, tíos, los hermanos, los padres, evidentemente. Y mi madre igual. Claro. Entonces, en Comienza París la se guerra. casaron, nacimos y estábamos bien en París. Pero en 1940 los alemanes invadieron Francia porque se firmó el armisticio y se formó una especie de... Bueno, fue una guerra un poco ridícula, una guerra fantasma. Duró un mes la guerra. Nadie podía superar la superioridad bélica de los alemanes, nadie. Y sobre todo los franceses, menos que los ingleses todavía. Total, que se firmó el armisticio y se creó el gobierno de Vichy con el mariscal Pétain, que era como un gobierno fantasma también. Títere, podemos decir, ¿no? Un gobierno títere, el gobierno de Vichy, Un gobierno del mariscal títere, Pétain, esa es la palabra. En el 41 empezaron las leyes raciales. Los judíos tenían que ir al gobierno, alemán,
tener la J de judío en sus papeles, no podían acceder a ninguna profesión liberal, no abogados, ni médicos, ni nada en absoluto. Sus bienes se los cogían, o sea que era realmente invivable. Entonces, también en las grandes ciudades, los judíos tenían que llevar la estrella amarilla pegada aquí en eso. ¿Quieres preguntar algo? Cosida. No, está bien, o sea, la situación se complejiza, se agrava, ¿verdad? Claro, se se va a agravar agrava más durante el muchísimo. 42, pero en el 41, claro, los nazis, tenemos la Francia libre, que es la Francia del norte, ¿sí? La Francia ocupada y la Francia libre, que es la Francia de Vichy, con el mariscal Pétain. Entonces, muchos judíos que están en París se van a pasar a la Francia de Vichy. Algunos lo van a lograr, otros ya no tanto. Pero finalmente, cuando los alemanes ya invaden toda Francia, ya va a dar igual, porque hay que sobrevivir o van a ser deportados a los campos de muerte. Un peu enroué, ¿no? No, ça va très bien. Ça va Bueno. très bien, maman. Mis padres deciden abandonar París Ahí. porque pensaron de que estarían mucho más tranquilos afuera de París, y mi padre justo encontró un trabajo como curtidor en una fábrica de curtimbres en Saint-Didier, en un pueblecito cerca de Lyon. Un pueblecito que se llamaba Saint-Didier-sur-Chalaronne, al este de Francia, y que era cerca de la ciudad de Lyon. Bueno, ahí mi padre empezó a trabajar, alquilaron una casita muy pequeña, con un pequeñísimo jardín, donde plantaban hortalizas. Yo tenía 4 años, mi hermana también, teníamos 4 años en aquella época. O sea que tengo los recuerdos de París, no los tengo, pero los recuerdos de Saint-Didier, del pueblecito, tengo recuerdos muy vivos. Sé que nos bañaban en el jardín, hay unas fotos, ¿no? Sí. En el jardín, y bueno, estábamos bien. Pero lo que pasó, que a mi padre lo denunciaron como judío en la fábrica, y la policía francesa lo vino a buscar. Tengo que decir que los alemanes poco participaron en la recogida de los judíos. Se ocupó toda la policía francesa, casi todo. Entonces la policía lo vino a buscar y lo internaron en un campo de internamiento que se llamaba Campo Le Vernet, en los Pirineos. Y ahí mi padre pasó más o menos un año, sufriendo mucho, no tanto de malos tratos, pero de frío y de hambre. Ahí en ese campo había de todo, pero habían muchos judíos, refugiados evidentemente, pero muchos republicanos españoles que estaban en Francia, sin papeles, no sabían qué hacer con ellos y los ponían en aquel campo. En aquel campo de Le Vernet conoció a un médico catalán que se llamaba doctor Vieto y se hizo muy amigo de este doctor. A este doctor Vieto le dieron la libertad poco tiempo después de conocer a mi padre, no sé por qué razón, pero se volvía para Barcelona. Y antes de marchar le dijo a mi padre: mira, si puedes, escápate, porque de aquí vendrán a buscar todos los judíos y se los llevarán a los campos de exterminio. Escápate, haz lo que puedas para escaparte, pasa a España por la montaña y yo te esperaré en Barcelona. Y mi padre, claro, tuvo eso en la cabeza. Mi madre no sé cómo lo consiguió, pero consiguió un permiso de salud para pasar una semana con mi padre en un balneario que se llamaba Aix-les-Thermes, que también estaba situado en los Pirineos. Tengo que decir que no era un campo alemán, era un campo francés. Y entonces, claro, daban permiso a veces a los presos. Tengo que decir que somos supervivientes de la Shoah, pero claro, no de los campos de exterminio, sino de las persecuciones nazis, eso sí, pero no de los campos, afortunadamente. Yo te quiero hacer una pregunta respecto de la ciudadanía. ¿Tus padres llegaron a obtener la ciudadanía francesa No, o nunca. seguían siendo polacos? Nunca, Porque siguen esto es un siendo dato muy importante. A ver, Sí. entonces, Los únicos que éramos franceses eran mi hermana y yo por haber nacido en Francia. ok.
pero la mayoría de la gente que venía así, de Polonia o de eran refugiados y eran apátridas. No Exacto, tenían, porque en el tenían periodo pasaporte polaco quizá, o húngaro, o lo que sea, pero eran realmente sin papeles. Exacto, porque en el refugiados sin periodo de papeles. entreguerras muchos se van a Francia Claro. y no obtienen la ciudadanía. O No sea, obtienen la y cuando ciudadanía. comienzan estas redadas o cuando comienza la persecución, los primeros que van a ir a los campos van a ser aquellos que no tienen ciudadanía Exactamente, francesa. exactamente. Por eso, digo, te pregunto, Sí. porque a lo mejor la habían obtenido en algún momento. No, no. Pero no. No, nunca fueron franceses mis Nunca, padres. ok. Nunca. Bien. Bueno, Entonces pues el médico le aconseja que se escape. que se escape. Mi madre consigue este permiso de esta semana en Axleterm. Nos reunimos, mi hermana, yo y mis padres en Axleterm, más o menos una semana. Hay una foto muy bonita, Sí, mira, no, esta no, pero ahí va a pasar. que hay sí. mi padre sentado en las escaleras con nosotras dos, y es la última vez, Esta. la última vez que lo vemos realmente durante 4 años, 4 o 5 años, no, 5 años nos quedamos sin verlos, 5 años. Bueno, entonces allí, en este balneario, organizan toda la huida de mis padres, porque estaba previsto que mi padre y mi madre se escaparían juntos. Era impensable llevar con ellos 2 niñas de 4 años por la montaña andando. Esto era fuera de lugar. Mi madre tenía una buena amiga, una amiga católica, una amiga cristiana, que estaba casada con un judío. El judío se llamaba Benjamin Liebesman y se quedó toda la guerra escondido en Lyon, en un pequeño apartamento escondido. Madeleine había recobrado su apellido de soltera, Madeleine Sorel, entonces estaba como a salvo ella. Y como era tan amiga de mi madre, le prometió, dijo, Mina, tú tranquila, márchate con tu marido, yo me ocuparé toda la guerra de tus 2 gemelas. Las pondré en un convento y me ocuparé de ellas. Tengo que decir que en realidad hubiéramos estado mucho más seguras en el convento que con mi madre, porque tanto Agnès y Denise Berger eran nombres muy franceses y estábamos de nacionalidad francesa. En cambio, mi madre se llamaba Minla Kornfeld, tenía la J ahí en sus papeles. Estábamos mucho más en peligro con ella que sin ella. Era una paradoja, pero era así. Bueno, todo estaba preparado para que mis padres se marcharan juntos. El guía vino, a buscarlos, las maletitas o las bolsitas. La amiga vino de Lyon a buscarnos. Todo estaba preparado para la fuga. Pero mi madre en el último momento no nos pudo abandonar. Dijo, yo no las dejo, no puedo. Todo el mundo insistiendo, por favor, márchate, que están en peligro contigo, pero mi madre no pudo dejarnos. Entonces, esto siempre me emociona muchísimo, porque pienso, ¿qué hace una madre? Deja a sus niñas así sin saber. Dilema. Es un dilema terrible, terrible. Doloroso, claro. Total, ella decidió quedarse con nosotras. Esto es la historia. Y siempre me emociona muchísimo. Bueno, para volver a mi padre. Mi padre se marchó solo, con un guía, estoy un poco ronca, con un guía que era muy honrado. Lo llevó muy bien hasta la frontera española, porque habían muchos guías que realmente a los que guiaban los mataban para coger el poco oro o sus pocas pertenencias, o sencillamente los dejaban a las patrullas alemanas que rondaban por allí, porque la mayoría de esos guías generalmente eran andorranos, montañeses, y conocían exactamente los pasajes por los Pirineos donde no estaban los alemanes. Y los que no tenían escrúpulos, sabían dónde estaban los alemanes, las patrullas, y los dejaban allí. Y entonces tu padre consigue un pasador honrado. al que le paga, ¿verdad? Le tiene que pagar. Le pagan, evidentemente, y entonces el guía lo lleva hasta la frontera española y lo deja solo allí. Ya está salvado, digamos. Y él luego cruzará solo. Y cruza solo. Una vez cruzado, lo deja solo.
quiero que sepan que si hablamos de los pasos, aproximadamente hay 200 pasos a lo largo de la frontera, ¿vale? Imaginemos el invierno, el frío, el peligro que esto suponía, ¿no?, para tu padre. Claro. No, una vez en España ya no tenía peligro. Ya, pero pasar, para cruzar. pasar la frontera, un peligro enorme. Entonces ya en la frontera española anduvo kilómetros, no sé cuántos kilómetros, pero Unos supongo, 300. ¿cuánto? Unos 300 kilómetros. Supongo, porque no lo sé exactamente, que se pararía a comer algo en una granja de por allí, que dormiría en un pajar quizá, pero bueno, estuvo días caminando y ya dirección a Barcelona. Y lo arrestaron 2 guardias civiles, los del Tricornio, lo arrestaron cerca de Manresa, que es una pequeña ciudad cerca de Barcelona. Y la verdad, era muy buena gente, porque cuando vieron a un hombre tan cansado, lo primero que hicieron es ofrecerle una silla y un café con leche caliente. Y mi padre nunca lo olvidaría esto, nunca, porque hay gente buena, es lo que decíamos, hay gente buena en el mundo. Exacto. Pero claro, mi padre estaba sin papeles, sin nada, era un refugiado. Entonces lo llevaron a la cárcel La Modelo de Barcelona y ahí se quedó algunos meses. En la cárcel La Modelo, donde seguramente no estaría muy feliz ahí. De ahí lo pasaron a un famoso campo que mucha gente conoce, que se llama Miranda de Ebro. ¿Dónde está Miranda de Ebro? No sé exactamente en qué sitio. Burgos. Cerca de Burgos. Pues entonces allí se quedó casi un año. Y en este campo de Miranda de Ebro había gente de mucha procedencia. Habían sobre todo judíos, refugiados, apátridas, pero muchísimos republicanos españoles también. Bueno, no, ahí confundo, ¿eh? No, ahí no. Habían refugiados judíos y habían también pilotos ingleses que el avión se caía, y entonces bajaban en paracaídas. Y aquí en España no sabían qué hacer con ellos, los ponían en este campo de Miranda del Ebro. Bueno, Seguramente estamos hablando de 1942 aproximadamente. el 42, El exactamente. 42, que es el año. 42. Exacto, porque entre el Exacto. 39 y el 40 todavía se podía pasar por los Pirineos porque podían conseguir un visado, ¿sí? Y entraban a España, pasaban por la aduana y no había dificultad. Pero a partir del año 41-42 No, ya esto era clandestino absolutamente. Yo creo que a partir del 40, no, siempre ha sido clandestino. Bueno, No, hubo- porque no tenían papeles, ¿sabes? Ya. Después voy a explicar, porque hay una investigación muy interesante de Joseph Calvet, que ustedes lo conocen Sí, seguramente. ha escrito un libro que es magnífico. magnífico y habla de Pasó este por la primer montaña, periodo. sí. Exacto. Ujú. Sí, Ya. Montañas de la Libertad, donde Sí. es una Salvados investigación. por la montaña se llama el libro. Sí, sí. Es un libro magnífico, que Magnífico. habría que leerlo. Y bueno, pues mi padre se quedó ahí un año, sufriendo mucho, siempre de frío, de mala alimentación. Y bueno, y ahí lo liberó un organismo americano, que tú sabes, se llama la Joint. La Joint. En realidad se llama Jewish Organization Committee, y que ayudaban mucho a los judíos. Les mandaban paquetes de comida de vez en cuando. Y cuando tenían un buen trabajo, les encontraban trabajo y salían libres. Y como mi padre tenía un súper trabajo, porque en España no había mucha tradición de peletería. No había, en aquel entonces Ajá. no había. Y él era un gran técnico, había aprendido tanto en tantas fábricas que había trabajado. Entonces lo liberaron y le encontraron un trabajo enseguida. Enseguida encontró un trabajo en una fábrica de curtidos en Badalona. Y ahí pues ya tuvo una vida normal, trabajando, y ahí es cuando tengo que volver a nuestra historia, porque no, claro, nosotros nos quedamos en Francia. Claro. ¿Quieres preguntar algo? ¿Sí? ¿No? Bueno, sigo. No, o sea, está correcto. Volvemos a tu historia, que están, Volvemos a mi historia. claro, que están en este pueblito pequeño, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Estaban escondidas o sí? Ahora explico. Cuando mi padre ya se separó de nosotras, pues qué remedio tocaba, volvimos al pueblecito, a Saint-Didier, donde teníamos la casita con el jardincito.
Y ahí nos quedamos 4 años, escondidas. No estábamos escondidas en un zulo o en la parte trasera de un apartamento, no, estábamos en una casita, pero con mucho peligro, porque era un sitio donde había mucha resistencia francesa, que se llamaba Le Maquis. La resistencia francesa luchaba mucho contra los alemanes. Bombardeaban las vías férreas, no sé, hacían muchas cosas para hacerles la vida complicada. Y la Gestapo, había mucha Gestapo para luchar contra esos resistentes franceses. Y ahí es donde residaba el peligro para nosotras. Porque claro, teníamos una vida no escondidas, te digo, en un agujerito, pero era un peligro enorme, porque mi madre tenía la J de judía en sus papeles, porque había mucha Gestapo, pero y mi amiga, íbamos a una escuela cuando podíamos, cuando no habían alemanes, una escuela muy elemental, una escuela pública, una escuela de pueblo. Íbamos a la escuela de vez en cuando podíamos. Y ahí mi madre se hizo muy amiga de una institutriz de esa escuela. Y esta institutriz, su marido era policía, un policía francés. Y era una muy buena persona. Como decías tú, hay gente muy buena en el mundo. De verdad que hay gente buena. Claro. Como por ejemplo esta amiga católica que nos quería recoger a mi hermana y a mí toda la guerra ahora. Era de una bondad infinita. Pues este policía también era muy bueno y cada vez que anunciaban redadas avisaba a mi madre. Decía, señora Berger, cuidado que la semana próxima hay redadas o dentro de 4 días hay redadas, avisaba a mi madre. Y entonces nos refugiábamos en el apartamento de la directora de la escuela, que tenía un pequeño apartamento y nos albergaba allí 1 semana, 10 días, los días necesarios, hasta que ya los alemanes se iban del pueblo, porque no estaban siempre, venían, iban y venían. Yo quiero que cuentes esto que te decía tu madre de que te dormías con la ropa y lo del río, ¿no? Cuando no hay enredadas, siempre había algún alemán que otro. Entonces mi madre tenía mucho miedo por ella y por nosotras, evidentemente. Nos acostaba siempre vestidas, con una bolsita preparada con 4 cositas, vestidas. Y entonces, ¿por qué? En el jardín que teníamos, había un río al final de ese jardín, con un puentecito, que ahí había los bosques ahí. Cruzando el río estaban los bosques donde teníamos una posibilidad de salvar la vida. Si corríamos allí en esos bosques con los resistentes franceses que nos hubieran ayudado, quizá, no lo sabemos. Bueno, oíamos las botas de los alemanes delante de nuestra puerta. Eso sí que lo recuerdo. Y cuando las botas se alejaban, mi madre nos decía, podéis volver a dormir. Y volvíamos a dormir. Bueno, entonces... ¿Tenían novedades de vuestro padre de alguna manera? ¿Sabían algo de él? No hasta mucho tiempo después no teníamos novedades. También había una persona muy buena, sería en el 43, 44, porque mi padre se alojaba en una pensión, creo que era en el Paseo de Gracia, en Barcelona. Y allí, una pequeña pensión donde había muchos judíos refugiados que vivían allí, esperando un visado para irse o a Norteamérica, si tenían familia allí, que les mandaba un visado, o bien a Argentina, o donde podían ir. Entonces estaba mi padre en esa pensión. La dueña de esa pensión se llamaba María Monguio. Y a mi padre, se llamaba Leibitz Moïse, pero lo llamaban Mosco. Entonces escribía postales a mi madre diciendo, querida Mina, mi pequeño Mosco está muy bien. Así sabía noticias, un poco muy indirectamente. Sí. Tengo que contar una anécdota muy divertida de mi padre. Esa parte, si me permites. Por supuesto. Mi padre se llamaba Leibitz Moïse. Bueno, cuando fue a Francia, le dijeron, ¿cómo te llamas? Y dijo, Leibitz Moïse. Dijeron, qué largo, es muy largo. Te vamos a llamar Leopold.
claro, en aquel entonces los funcionarios hacían un poco lo que querían. Mi padre dijo, bueno, pues Leopold, así sea, Leopold. Cuando conoció a mi madre, dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, Leopold. Dijo, eso es horroroso. Te llamaremos Poldi. Bueno, y Poldi le quedó toda su vida Poldi, para sus amigos y familia. Cuando pasó a España, los guardias, o bueno, los funcionarios le preguntaron, ¿cómo te llamas? Leopoldo. Leopoldo, Leopoldo, ¿qué es este nombre, Leopoldo? Te llamaremos Luis. Y quedó el resto de su vida Luis Berger. Entonces, es muy divertido esta historia, porque Leibich, Ludwig y Luis es el mismo nombre. Es el mismo nombre. O sea, recuperó su nombre auténtico en España. En España. ¿Entiendes? Eso como una anécdota. Para volver a Francia y al pueblecito, esos 4 años fueron seguramente para mi madre sobre todo, fue muy valiente, muy valiente. Fueron años de mucha angustia. Pero seguía una rutina. Por la noche, a pesar del toque de queda, se reunía con amigas francesas. Había una que se llama Hélène, la recuerdo mucho. Y ahí escuchaban Radio Londres muy bajito, porque era un delito terrible, no se podía escuchar Radio Londres. Era la única radio fiable que daba noticias auténticas de noticias de la guerra, porque las radios francesas estaban sometidas a los alemanes y decían lo que querían. Entonces, sobre todo, no les interesaba en absoluto que los franceses se enteraran que estaban empezando a perder la guerra. Y Radio Londres daba noticias exactas. Bueno, también confeccionaban banderas enormes con unos hules que encontraban, Sí. la bandera americana, la inglesa y la rusa, para cuando llegara la liberación, que se suponía a punto de llegar. Tengo que decir que mi madre era una mujer muy hacendosa, muy valiente, muy guapa y muy hacendosa. Pues nos hacía vestidos con cortinas, porque no tenía dinero para comprar tela o no se encontraba tela. Luego se hacía zapatos con corchos de botellas, se hacía zapatos. Luego era una gran fumadora ella. Entonces cogía la ración de tabaco que le correspondía a mi padre, plantaba unas hojitas así secas, las secaba. No era marihuana, porque no sabía que era marihuana. No existía. Pero se hacía su tabaco, se lo ligaba y fumaba, era fumadora. Bueno. Y yo te pregunto, la desaparición de tu padre en este pueblo, ¿no fue un motivo, digamos, de mayor peligro todavía? ¿Dónde está tu padre, no? Sí, cuando no te contesto porque se me olvidó contarlo. Cuando volvimos al pueblecito, la policía francesa interrogó a mi madre. ¿Dónde está su marido? No ha vuelto al campo. ¿Dónde está su marido? ¿Dónde está su marido? Mi madre decía, pues no lo sé, yo lo he dejado allí, no lo sé, tenía que volver. La amenazaron de tortura, pero afortunadamente no la dejaron tranquila. O sea que ellos sabían muy bien que había desaparecido, tenían un registro exacto en el campo. Claro, lo sabían. Además hay unos documentos que pone evadé en francés, evadé, escapado, que no ha vuelto al campo. Yo he traído esos documentos para que haya una constancia de su paso en el campo de Vernet y que no volvió al campo. Bueno, así fue nuestra vida, esos 4 años, hasta que llegó la tan esperada liberación, que fue a finales de los años 1944. Esa liberación, eso me acuerdo perfectamente porque Agnès y yo ya teníamos 8 años, o sea que claro que lo recordábamos. Fue apoteósico aquello, fue increíble. Había los tanques de los soldados americanos por la calle mayor del pueblo que desfilaban allí. Distribuían chocolate y chicles a los niños, no sabían ni qué era el chicle, no existía el chicle, no sabían lo que era el chicle. Y las mujeres locas de alegría subían a los tanques para abrazar a los soldados americanos. También habían cosas desagradables. Habían alemanes en los tejados que
que fusilaban, que tiraban pues, balas con los fusiles. Pero bueno, a los colaboracionistas los fusilaban, los resistentes. También en esa liberación había cosas bastante desagradables que prefiero no contar. Solo contaba una historia que nos pasó a mi madre, a mi hermana y a mí, muy desagradable y que pudo haber sido muy terrible. Un día cogimos la bicicleta, fuimos a por las provisiones a los campos, los valleses que habían cerca del pueblo. Y en la carretera oímos unos aviones que tiraban bombas. Mi madre dijo, coge las bicicletas y vamos a una cuneta. Nos refugiamos a la cuneta con otra gente. Eran aviones aliados que tiraban bombas. Imagínate, como hay daños colaterales. Claro. Siempre en todas las guerras hay daños colaterales que no se pueden evitar. Entonces murieron bastante gente en esas cunetas, de verdad, nosotros nos salvamos. Hubiera sido una ironía tremenda salvarse de los nazis para morir por los aliados, ¿entiendes? Ha sido terrible. Bueno, cuéntanos ahora este encuentro, ¿no? 4 o 5 años separados de papá. ¿Cómo es que van a salir de Francia? ¿De qué manera? ¿Legal, no legal? Esto me interesa, ¿son francesas? Sí. Bueno, fue totalmente legal, pero había un problema. En aquellos años, como España tenía una política un poco así, que no se sabía, bueno, dicen que Franco era gallego, que nunca se sabe si bajan o suben los gallegos, ¿no? Ya. Total, una política un poco ambigua, se ve que volvió loco a Hitler, se volvió loco con él en Andaya cuando se vieron. Primero porque llegó una hora más tarde. Hitler se puso nerviosísimo. Y para entrar en la guerra, para realmente en la guerra activa con Hitler, Franco puso unas condiciones tan espantosas que Hitler se volvió loco. Dijo, basta, no quiero saber nada de ti. Total, pero a pesar de ello, la frontera entre España y Francia estaba cerrada para los franceses. O sea que total, esperamos un año más para reunirnos con nuestro padre. Eso fue terrible. Yo estaba enferma de tuberculosis, muy enferma. Me curó el doctor Vieto cuando volví a España con streptomicina, que era un antibiótico muy recientemente descubierto. Claro. Pero estaba muy enferma y hay unas cartas realmente muy emocionantes de mi hermana Agnès, que escribe ya la guerra, la guerra no, la liberación, estaba terminado, pero no podíamos reunirnos con nuestro padre porque la frontera estaba cerrada. Entonces Agnès le escribe, papá, ¿por qué no vuelves? Denise está muy enferma, mamá está muy preocupada, vuelve con nosotros, vuelve. Las cartas llenas de faltas de ortografía, evidentemente, pero bueno, cartas muy emocionantes. Total, que alguien le dijo a mi madre, tú eres polaca, tus hijas son francesas. Como polaca, tú puedes pasar a España. ¿Por qué no escribes a tus hijas en tu pasaporte y pasáis las 3 como polacas? Y así pasamos las 3 como polacas en 1946. Pasamos. O sea, esperamos un año más para reunirnos con nuestro padre. Eso fue lamentable realmente. Casi tenían 10 años, aproximadamente 9 años. 9 años y medio, sí. Muy bien. Bueno, entonces llegamos a Barcelona, nuestro papá no estaba en Badalona trabajando, era un domingo, porque mi padre era un work alcoholic, ¿sabes? O sea que no. Pero tenía un amigo suyo que se llamaba el señor Baumann, ya lo conocéis vosotros, ¿no? De Evelyn Baumann. Y recibió el telegrama, porque mi padre sabía que íbamos a llegar, pero no sabía cuándo, ni a qué hora, ni cómo. Abrió el telegrama y vio que llegamos y nos fue a buscar a la estación, el señor Baumann, Adolfo Baumann. Claro, Agnès y yo habíamos visto, mi madre nos hablaba mucho de nuestro padre, veíamos fotos constantes de él y cartas y de todo. Y cuando vimos al señor Baumann pensamos, qué raro, no es nuestro padre. ¿No? Pensaron. No es, no sé. Total, nos llevó a la pensión y mi padre vino enseguida. Nos encontramos con una alegría enorme, sobre todo mi madre, me imagino.
y mi padre alquiló un apartamento, como Dios manda, y ahí empezamos una vida estable, tranquila, feliz, ¿sabes? Nos inscribimos en la comunidad judía de Barcelona. La comunidad era muy pequeña en aquel entonces, pero había una comunidad judía, y fuimos parte activa de esa comunidad por muchos años, ¿sabes? Entonces pienso que es un milagro que hayamos sobrevivido, realmente. Entonces hemos sobrevivido y hemos permitido a generaciones futuras de haber nacido, o sea, hijos, hija, mi hijo, que no ha llegado todavía, pero que llegará. Sí que está. ¿Dónde estás, Michelle? Está aquí. Hola. Mi hijo, mi Nietos. hija, mis nietos, mis Muy bien. nietas, mis sobrinos, mis sobrinos, en fin, toda una generación que no hubiera existido. Bueno, no me Sí, digan no que no es hubiéramos sobrevivido. maravillosa. Vamos a decir así, es maravillosa. C'était bien. Comment? Parle des membres de la famille qui n'ont pas eu tellement de chance. Yo quiero decir cuando Sí, Denise habla de la Joint, ¿vale? Que es una organización americana que se va a crear recién cuando en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, tiene la función de ayudar a las comunidades judías del mundo. Y aquí tuvo una labor fundamental, la Joint, que no estaba en Madrid porque no tiene autorización, pero sin embargo está en Barcelona. Y estos poquitos judíos, o esta comunidad judía tan incipiente, tan pequeñita, junto con la Joint, van a intentar, como contó Denise, sacar a estos judíos que habían llegado y que estaban en las cárceles o que estaban en los campos, conseguirles trabajo y conseguir todo lo que necesitaban para poder comenzar una vida. Muchos de estos judíos se fueron, tenían que esperar un visado para Argentina, para América, para otros países, y algunos se quedaron. El caso de la familia de Denise es el caso de una familia que se queda y se instala en Barcelona a lo largo de toda la vida. Me gustó mucho. El otro, estoy muy ronca. Lo dije. Porque no he parado de Ya, hablar porque esos días. Denise estuvo en mi colegio con mis alumnos esta semana. Pues el otro día dijo una cosa muy bonita que me gustó mucho, que hay gente muy buena. Lo que pasa es que solo se habla de la gente mala, pero la gente buena de verdad existe. Y hay mucha gente buena que ayudaron mucho a los judíos. Entre otros, el clero en Francia. El clero en Francia ayudó muchísimo. Los conventos, los monjes, los curas, no La todos, resistencia pero cuando podían francesa. ayudaron. Exacto, que mencionaste antes la resistencia francesa que salvó muchísimos niños, tanto en Bélgica como en Francia, y esto lógicamente que hay que destacarlo, no lo podemos pasar por alto. Yo el otro día hice mención porque pienso en esta mujer que escribe la postal a la familia, a su mamá, pienso en ese acto, ¿no? De estar escribiendo y digo, claro que tenemos que destacar ese nombre de esa persona, y Denise lo hace muy bien, no se olvida ni el nombre ni el apellido, o de esta mujer católica que se ofrece a cuidar a estas gemelas mientras los padres se iban a salir. Es decir, yo creo que en la vida hay que ser realmente agradecido y hacer mención de esta gente. Esto es lo que dije el otro día. Denise, fantástico. Quiero añadir otra Dime. cosita que se me olvidó, ¿sabes? Se me olvidó. Refiriéndose al clero y todo, que ayudó mucho, hay una película preciosa que os recomiendo si no la habéis visto, que se llama Au revoir les enfants, Adiós los niños, de Louis Malle. Igual está un poco pasada de moda, pero de verdad es una película extraordinaria. También hay otra película muy bonita italiana, de Vittorio De Sica, que es El jardín de los Finzi Contini. ¿Has oído hablar de esa película? Sí, sí, sí. Que también es muy bonita. Bueno, lo que me olvidé decir es que la familia de mi madre, o la familia materna, no tuvo tanta suerte. Mi abuela materna y una tía se quedaron toda la guerra escondidas en París, en la parte trasera de un apartamento pequeño. Fue terrible. Y entonces sobrevivieron. Mi abuela fue a América, allá donde tenía un hijo que se había marchado mucho antes de la guerra. En cambio, mi tía Giselle tuvo una depresión espantosa y falleció. Pero la otra hermana mayor de mi madre, que se llamaba Sabine,
ella no tuvo tanta suerte. La deportaron con un niño muy pequeño y su marido. No volvieron nunca porque fueron a Auschwitz. Nunca volvieron. El marido sí sobrevivió gracias a lo que os voy a contar. Cuando los aliados liberaron los campos de exterminio, la mayoría de los presos estaban muertos de hambre, eran cadáveres ambulantes. Y se echaban sobre la comida, comían y morían, porque su estado físico no podían absorber tanta comida. Mi tío tuvo mucha suerte, porque estaba tan débil que no podía andar. Entonces lo llevaron a un hospital que hicieron así, hospital, y lo alimentaron Despacito. poco a poco, Claro. de cucharadita a cucharadita, y sobrevivió. Fue su suerte. Esto me había olvidado decirlo y es importante. Denise, como para ir cerrando tu historia, cuando fuiste creciendo ya, ¿no? Junto a tu hermana, ¿estos temas se hablaban en casa, tu padre y tu madre, estos temas se conversaban en la mesa, se hablaba de la familia que quedó en Polonia? Mi padre, la verdad, no habló mucho de su familia, nunca, porque sufrió mucho con esto. No habló mucho de su familia. Por cierto, por eso he hablado muy poco de la familia de mi padre, porque no sé mucho. Sé que todos murieron en Cracovia, pero mi padre no hablaba mucho. Pero mi madre habló mucho de lo que pasó con nosotras en Saint-Didier. De eso sabemos mucho, de mami. Siempre contó lo que había pasado, lo que hacía, cómo nos escondía, cómo nos acostaba vestidas. Todo eso nos lo contó siempre mi madre. Mi padre no mucho, la verdad. No. Porque lo tenía muy metido Bueno, dentro. hay una parte de la historia que no cuentas, porque te enamoraste en París, ¿a que sí? Sí. En España, perdón, en Barcelona te enamoraste. En Barcelona. ¿No? Me enamoré de Víctor Papo, Ahí va. que es su hija, mi esposo, que contará un poquito su historia. ¿De acuerdo, Sonia? Vale, si entonces, lo permites. Claro que sí. Por eso estamos con el tiempo ahí justo, pero Bueno, pues hazlo me cortito. interesa muchísimo que Sonia nos cuente esto, porque de todo tu relato, Denise, esta parte de que conoces a Víctor nunca nos cuentas. Esa parte no la cuentas, por eso... Si quieres te la cuento. No, se la dejo a Sonia de manera sintética, sobre todo entendiendo que es un judío sefardí, ¿no? Sí. Que esto es lo que estamos en España, por eso me interesa muchísimo cómo él es que llega, de dónde va a llegar y cómo, quién lo va a ayudar. Y para esto tenemos la historia de un diplomático muy importante que nos va a contar Sonia. Gracias a él, a la ayuda de un diplomático, va a llegar aquí, a España. Te dejo la palabra, Sonia. Más y medio El micro un poquito más. Ahí. ¿Se me oye mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Pues no, decía que yo y mi hermano Michel somos medio, ¿no? Ashkenazi Y sefardí. Mi padre era de origen turco, Víctor Papo, que vivió hasta los 95 años y murió va a ser 4 años en abril. Y él venía de una familia sefardí de origen turco, bueno, como las familias sefardíes que fueron expulsadas de España durante el decreto de los Reyes Católicos en la Edad Media, y que muchos de ellos se escaparon de España y llegaron a esta región de lo que era el Imperio Otomano. Y ellos se instalaron en una ciudad pequeña en Turquía, donde habían muchos judíos, habían comunidades muy ricas de judíos allá que vivieron durante siglos, relativamente tranquilamente, podían hacer sus vidas, tenían sus sinagogas, sus comunidades. Es interesante porque tenemos un tío que escribió estas memorias y que escribió una novela muy bonita y, bueno, novela basada, digamos, en su, no novela, autobiográfica. Y hablaban ladino, seguramente. Y eso, entonces eran comunidades que tenían sinagogas que se llamaban, muchas veces se llamaban la sinagoga de Sevilla o de Córdoba o de Valencia, que eran, claro, que señalaba ya el origen de estas familias, que guardaban esta identidad de Sefarad, ¿no? Sefarad, el nombre hebreo que designa la península ibérica. Y bueno, pues la familia de mi padre, la familia Papo, que es un nombre sefardí, se instalaron durante muchísimos años en Turquía,
hasta que me parece que las condiciones de los judíos a un momento dado, a principios del siglo XX, se volvieron un poco más difíciles y también pienso que había una crisis económica que jugó un papel importante y muchos de estos judíos emigraron a Europa. La familia de mi padre emigró a Italia, donde continuaron el negocio de seda. Tenían unas fábricas de hilaturas de seda en Turquía que continuaron en Italia y también empezaron a hacer la gerencia de hoteles. Habían algunos hoteles en Francia, en Italia y también uno en París. Y entonces pues mi padre que nació en Milán en 1927, al nacer lo inscribieron en el consulado español en Milán como español, porque había habido el decreto de Miguel Primo de Rivera en 1924 que permitía a todos los judíos que querían, que venían de origen sefardí expulsados de España, de adquirir la ciudadanía española. Entonces mi abuelo no dudó ni un momento y inscribió a mi padre y a mi tío Alfredo en el consulado como españoles y ya tenían la nacionalidad española desde que nacieron. Luego se trasladaron a París por trabajo, porque mi abuelo tomó la dirección del Hotel Bergère en París. Y después de unos años empezaron las leyes, bueno, la invasión alemana, que además los oficiales alemanes se instalaban en los hoteles. Y el hotel de mi abuelo pues, no fue una excepción. Empezaron a llegar los oficiales alemanes a su hotel y eso se volvió un poquito peligroso para ellos. Consultó al cónsul Bernardo Roland, que era el cónsul general del consulado español en París. Y que trabajó en París algunos años en esa época, y que el cónsul consiguió realmente proteger a muchas familias sefardíes de nacionalidad española que residían en París. Les protegía dándoles documentos sin la J, les protegía de las leyes raciales y de la confiscación de los bienes. Y la familia de mi padre pues, pusieron un cartel en la puerta de su casa que ponía que estaban bajo la protección del consulado español. Y eso les daba cierta tranquilidad. Pero de todas maneras vivían con mucho temor. A que los delaten o que alguien diga, porque ellos se saben españoles, ellos, ¿no? Soy español, no es que dicen somos judíos. Bueno, eso lo ocultan. Esto es lo que le aconseja el cónsul Roland a mi abuelo. Le dijo, señor Papo, usted no se inscriba, no se registre como judío y si le preguntan cualquier cosa, usted es español. Y siguió este consejo. Nunca se registraron porque los judíos los forzaban a registrarse como judíos. Y entonces pasaron unos, no sé si un par de años más así en el hotel, pero en un momento dado, me parece que era en el 41, uno de los clientes del hotel, un empleado, les avisó que alguien les había denunciado como judíos. Y en ese momento mi abuelo volvió a consultar al cónsul que les dijo, márchense rápido, no esperen ni un día. Y como tenían los documentos, el pasaporte español sin la J, pudieron obtener un permiso alemán para salir de Francia. Y simplemente cogieron un tren nocturno con 4 maletas, cada miembro de la familia tiene una maletita, y se marcharon de noche y llegaron a Barcelona. O sea que tu padre a lo mejor tenía 13, 14 años, más Mi o padre menos. debía tener 14 años, sí, más o menos. Y la suerte que tuvieron también es que mi abuelo pudo pagó a una persona para que les enviara unos meses después las pertenencias a Barcelona. O sea que fueron muy privilegiados, sí. Ellos se alojaron en un principio. Bueno, mi padre también contaba que él pasaba mucho miedo. Que en el colegio, por ejemplo, veía como los otros alumnos judíos eran maltratados. En Milán, esto en Milán. No, en París. En París. Y él tenía mucho temor. Y cuando le preguntaban de dónde eres, porque el nombre Papo no sonaba muy francés, él decía yo soy español. Español, claro. Y escondía su identidad judía. Cuando llegaron a Barcelona, se alojaron en una pensión. Y en esa pensión pues habían muchísimos judíos, como comentó mi madre, refugiados que se alojaban en Barcelona esperando visados, que luego se marchaban a otros lugares. Me parece que pocas familias se quedaron en España. Mis abuelos se quedaron en España. Yo a veces pienso que
que como todos esos judíos sefardí de Turquía y de otros lugares donde se refugiaron los judíos expulsados de España, que siguieron hablando español y que el español siguió siendo la lengua materna, ¿no? De generación a generación, ellos hablaban, claro, el judío medieval, que luego se mezcló con palabras de turco, de hebreo y de otros idiomas de donde residían estos judíos, y se llamó el judeo español o el ladino. Y yo a veces pienso que cuando llegaron a España como refugiados, que les debía parecer todo muy ajeno, como exiliados, yo me imagino, no sé si nos lo dijeron alguna vez, pero me imagino que debía ser muy reconfortante de por lo menos tener la lengua, ¿no? Que la lengua les fuera tan familiar. Sí, y no, sí, lo sí. interesante, mira, la expulsión de España en 1492 y España ahora los va a salvar. Eso es un poco también la ironía de la historia. Una ironía, ¿no? Como muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un aplaudir de verdad. Muy bien, Denise. Yo solo quiero decir algo que no me quiero olvidar. Estábamos hablando de un diplomático español y hoy tenemos aquí la presencia de la nieta de Ángel Sambrit, que está por aquí, se levanta la mano, que quiero agradecer. Ahí está, muchas gracias. De verdad. Esto es muy interesante. Esto, saben que el Estado de Israel años más tarde va a reconocer a estos diplomáticos como justos entre las naciones por haber arriesgado su vida, por salvar a gente no judía, por salvar a judíos. Así que un placer tenerte aquí y lo uno por lo que está contando Sonia de este diplomático, ¿no? que va a salvar prácticamente a Víctor, a sus padres y a tu tío, al hermano. ¿Vale? Muchas gracias, Cecilia, que lo has hecho muy fácil No, todo. no. Mucho, de Yo verdad. pienso al revés, digo, ¿yo para qué vine? Es de verdad. Es que es un placer escucharte, Sonia, a ti también, pero Gracias. te felicito de verdad por tu mamá, porque el relato, ¿no? Es un relato desde adentro, ¿no? Es una historia. Yo siempre digo que es un punto de inflexión. Escuchar a un sobreviviente siempre es un antes y un después. Denise, ¿quieres dar un mensaje, algo final tú, como para, algún mensaje, siglo XXI, estamos en enero 2026, ¿qué nos quieres, cuál sería tu mensaje? Creo que la situación actualmente es muy compleja, hay mucho antisemitismo y la juventud, los muy jóvenes, lo ven un poco lejano todo esto, lo ven un poco como la Inquisición, o sea, la Shoah, lo ven lejano y es muy importante que haya pues testimonios de verdad como el mío, que digan que ha pasado realmente esto, que nadie lo pueda negar. Y confío mucho en la juventud, por eso me ha gustado tanto que vinieran tantos colegios. Claro que en sí. En tu colegio. En mi colegio y en luego, el acto del Ayuntamiento de muchos colegios que vean un poco la verdad, sí. Porque la situación es como muy preocupante. Se empieza con palabras, con cosas y luego degenera mucho. Así es, así es. Yo siempre digo, ¿no?, que el Holocausto no empezó con las cámaras de gas, que empezó con el maltrato, los señalamientos, la marginación, los prejuicios, ¿verdad? Y para los tiempos que corren creo que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no?, de manera muy, muy importante.